Bienvenido a tu casa. Somos el Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. Te esperamos junto a toda tu familia en nuestras reuniones. Miércoles, reunión de enseñanza bíblica 7 de la noche. Viernes, reunión de oración 7 de la noche. Domingo de celebración familiar, 11 de la mañana. Segundo domingo del mes, ayuno congregacional y Santa Cena. Para comunicarte con nosotros y recibir más información, llámanos a nuestra línea amiga 300-798-7977. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. Visítanos en www.veracabogotá.com. Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. Honramos a Dios, la familia y la iglesia. Amén. Bueno, iglesia, Dios los bendiga. Bienvenidos esta noche. Saludo especial para todos los que están aquí, los que van a estar en casa si están o van a ver después esta enseñanza. Pero bueno, hoy es tiempo de estudio bíblico, es tiempo de aprender, es tiempo de que nosotros afirmemos lo que ya hemos visto. Y como les dijimos hace 8 días, en estos miércoles vamos a ver las 7 doctrinas de la cruz, así se llama ese tema. Son 7 doctrinas de la cruz y hoy vamos a comenzar con la primera. Y claro, como no están todos los de la iglesia, la idea es que todos sepamos muy bien estas doctrinas. Sea que no hayamos hecho el curso de evangelismo o no lo hayamos hecho, pero aquí vamos a aprender. Y este es un grupo bien importante, como les decíamos, de un pastor, bueno, de un misionero que está hace muchos años ya en España con un equipo de trabajo, trabajando el evangelismo en las calles. Él tiene inclusive talleres y tiene una escuela de evangelismo en la iglesia. Y son cosas muy importantes. Y él decía, para nosotros ser más efectivos y poder llegar a la gente, tenemos que aprendernos bien estas 7 doctrinas de la cruz para irle a la gente a decir. Ahora, no son difíciles, no vamos a profundizar hoy o los miércoles, sino vamos a dar en 12 minutos un video de cada una de las doctrinas de la cruz. Y pensando yo en los demás que no están en la iglesia, el domingo yo ya tengo la enseñanza acerca de la redención, para que todos también aprendamos sobre la redención. Y no digan, no, es que como yo no estuve los miércoles, yo no sé qué es o para qué es todo esto. No, nuestro objetivo principal es ganar perdidos, ¿o no? Y tenemos que comenzar de alguna forma, pero vamos a aprender que si nosotros tenemos claro cada una de esas doctrinas de la cruz, de lo que hizo Jesús, una con otra se relaciona, eso es lo más bonito y lo más importante. Así que esta no tiene un orden. Hoy vamos a comenzar con la doctrina de la redención. Y vamos a ver lo básico, lo esencial, lo que usted y yo necesitamos saber, o lo que la iglesia de hoy en día necesita saber para predicar en la calle con efectividad, o en el trabajo, o en la universidad, o en donde quiera que nos encontremos. ¿De acuerdo? Entonces, hoy traje el primer video que se llama La Redención. Dura 12 minutos. Espero que le pongan mucha atención, que tomen nota de lo más principal, de lo más interesante, y vayamos aprendiendo a poner en práctica esto, de cómo ser efectivos cuando vamos a predicarle a las personas acerca de la redención. ¿De acuerdo? Entonces, ahí va a estar el video, vamos a verlo todos. Es una hermana que es la que va a dar la primera doctrina de la redención. Es bien interesante, amén. Así que ahí está para que lo puedan ver. ¿Sí? Amén. Porque queremos que el Espíritu Santo nos guíe, ¿vale? Oh, gracias, Señor. Gracias por la cruz. Gracias por lo que tú has hecho y entregamos este tiempo de nuevo a ti y pedimos, te invitamos, Espíritu Santo, para traer revelación a nuestras vidas. Márcanos, Señor. Danos más luz de lo que tú has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Pues yo voy a seguir con la próxima doctrina, que es la redención. Y eso quiere decir que siendo esclavos al pecado, por la muerte de Cristo en la cruz, Él compró nuestra libertad. La mala noticia, éramos esclavos. La buena noticia, Él nos ha hecho libres. Y tomamos como versículo base Colosenses 1, 13 y 14, que está en la hoja que tenéis, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, para el perdón de pecados. Así, eso explica muy bien lo que Cristo ha hecho con la redención. Pues yo busqué en el diccionario, ¿qué quiere decir redimir? Porque no es una palabra que usamos a menudo, ¿verdad que no? Entonces, he encontrado muchas palabras: librar, liberar, libertar, recuperar, rescatar, emancipar, salvar, comprar de nuevo y pagar un rescate. Y con este último me hizo pensar en los secuestradores, que ves mucho por la televisión, programas de detectives, hay secuestros. Normalmente es una víctima inocente y luego exigen un rescate para dejarlo en libertad. Pero en nuestro caso, no somos víctimas inocentes. Nosotros nos hemos entregado voluntariamente al pecado. Quizás al principio pensando que el pecado era nuestro amigo y hemos caído en la trampa y luego el pecado saca sus cadenas y nos empieza a encadenar. Jesús lo dijo así: el que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, todos nos hemos entregado al pecado y todos nos hemos esclavizado por el pecado. Y el precio de nuestro rescate es altísimo. Es altísimo porque Dios es tan santo y nuestras ofensas son tan grandes que la única persona que podría pagar el rescate es el mismo Dios. Mira, en Salmo 49 dice: ninguno de ellos, hablando de nosotros como humanos, podrá en manera alguna redimir al hermano. No podemos ofrecer a Dios: mira mis buenas obras, eso para redimir mi vida o redimir otra persona. Eso no cuenta para nada, no vale para nada, porque la redención de su vida es de gran precio. Y solo Cristo puede hacerlo. Por eso Dios, siendo tan santo, es el único que puede pagar el precio de rescate que demanda nuestra esclavitud. Y Cristo se encarnó, tomó forma de hombre para identificarse con nosotros, para representar la raza humana y poder pagar nuestro rescate en la cruz. Fue el único que podía haberlo hecho y lo hizo, gracias a Dios. Y por habernos comprado, Cristo, le debemos la vida. En 1 Corintios 6, 20 dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Él se entregó por nosotros, nosotros debemos entregarnos a Él y seguirle. Y vemos un ejemplo en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel que eran esclavos en Egipto. Servían a un amo duro, sin misericordia, no podían librarse ellos mismos y Dios les dio instrucciones para poder, que era una sombra de lo que iba a hacer Cristo. Él dijo: hay que buscar un cordero sin mancha, sacrificarla, pintar su sangre por encima de la puerta de tu casa, y aquella noche cuando pasaba el ángel de la muerte, si vio la sangre, pasó por encima y la gente que estaba en la casa cubierta con la sangre del cordero fue salva. Y al día siguiente Dios les guió fuera de la tierra de su esclavitud a una tierra prometida. Y eso es la sombra de lo que hizo Cristo. Él nos libra de la potestad de las tinieblas y nos traslada al reino
de su amado Hijo, la tierra prometida, ¿verdad? También hay un ejemplo en el Nuevo Testamento que vemos el endemoniado Gadareno, que vivía con los sepulcros, vivía en el cementerio, se cortaba, se dañaba, nadie pudo controlarlo. Y Cristo vino a él tenía una legión de demonios, eso es 100 demonios. Era esclavo, era esclavizado por los demonios, por la maldad. Pero Cristo le libró, le echó fuera todos los demonios. Y la respuesta de ese hombre fue increíble. Él rogó que podía seguir a Cristo. Él quería seguir y estar a su lado para siempre. Y esa es la respuesta de alguien que es libre, de querer seguir al que lo libertó, a Cristo. Bueno, entonces pensando en todo esto y cómo explicarlo a la gente, cuando predicamos en la calle o cuando compartimos de tú a tú con alguien, ¿cómo podemos explicar esto? Y el problema es que nosotros sabemos que éramos esclavos, éramos esclavizados al pecado, pero la gente en la calle no lo reconoce. Ellos piensan que son libres. Ellos piensan que pueden hacer lo que quieran. Ellos no están esclavizados, no son esclavos, así que es nuestro deber como predicadores de levantar ese gran espejo que es la ley de Dios, los mandamientos de Dios, para que la gente pueda verse reflejado en ese espejo y pueda entender su pecado, pueden ver sus cadenas. Entonces, por eso usamos ejemplos de la ley, cómo hemos infringido la ley de Dios, sus mandamientos, y el Espíritu Santo convence del pecado, de justicia y del juicio. Y una de las cosas que siempre podemos usar son las cadenas. Y podemos empezar con una historia acerca de la esclavitud y decir, pues la esclavitud es una parte muy vergonzosa de nuestra historia. Y hoy día es impensable ser dueño de otra persona a causa del color de su piel. Sin embargo, aún hay muchos esclavos entre nosotros, esclavos del pecado. Porque cada vez que escondemos lo que hemos hecho o no somos completamente honestos de quiénes somos, llevamos una doble vida, nos estamos encadenando más y más al engaño y a la mentira. O cuando alguien te hace mucho daño y no quieres perdonar y usas tus palabras para criticar a esa persona, o incluso te gozas cuando ves que esa persona falla en algo, te estás esclavizando más y más al odio y falta de perdón. O cuando estás en internet y pinchas en la página de pornografía y te entregas a esos deseos y fantasías, o tienes relaciones sexuales con alguien que no es tu esposo o esposa, te estás encadenando más y más a la lujuria y la inmoralidad. Y el problema no solamente es vivir encadenado en esta vida, sino el otro lado de estas cadenas está atado al infierno. Y un día te va a tirar a una eternidad lejos de Dios. Y tú no puedes romper tus cadenas. Entonces solamente hay una esperanza. Cristo vino, subió a esa cruz y Él tomó todas tus cadenas. Él rompió el poder del pecado, comprando tu libertad con su sangre. Pero tú tienes que tomar una decisión, porque tú puedes seguir viviendo así. Pero si tú dices, yo no quiero seguir más con mi pecado, con mi mentira, engaño, lujuria, odio, Cristo toma todas mis cadenas, todo mi pecado, toda mi vida. Solo quiero seguirte a ti. Y cuando lo haces, Él va a romper el poder del pecado en tu vida y te va a dar una vida de libertad, libre para servirle. También voy a pedir a mi ayudante guapo aquí. Otro objeto que puedes usar es un yugo. Antiguamente usaban estos para los bueyes,
Ponían un buey fuerte, experimentado, con un buey novato para enseñarle por dónde ir, cómo trabajar en los campos. Pero también es una buena ilustración del pecado, porque nosotros cuando nos entregamos a la codicia, a la blasfemia, al egoísmo, nos ponemos bajo el yugo de ese pecado y el pecado siempre es más fuerte que tú. Y te va a llevar donde tú no quieres ir, te va a llevar por malos caminos a un final lejos de Dios. Entonces, tenemos que clamar cuando nos damos cuenta que no queremos seguir enyugado al pecado. Tenemos que clamar a Cristo, rompe ese pecado en mi vida. Él, por su muerte y resurrección, tiene autoridad para romper ese yugo de pecado. Y lo interesante es que Él te invita a venir bajo su yugo. Él también es más fuerte que tú, pero Él te va a llevar por un buen camino, a una eternidad con Él. Él dice, una vida llena de paz, de descanso, porque Él lleva la carga. Cuando nosotros clamamos a Él y entregamos toda nuestra vida a Él. Así que es otro ejemplo que puedes usar para demostrar lo que es la redención. Que Cristo rompe nuestras cadenas de esclavitud y nos declara libres, nos hace libres, pero libres para servirle a Él. Amén. 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 Muy práctico. Creo que uno va haciendo de entender a las personas. Es una de las doctrinas importantes que es la redención. La gente está en pecado, está encadenada, está esclavizada. ¿Cómo le hacemos a entender a esas personas que si se entregan a Cristo son libres de todas esas ataduras? Eso es lo que tenemos que aprender y decírselo a las personas porque están sufriendo de eso. Note que la gente de afuera cree que está bien, cree que son libres, pero nosotros los que conocemos cosas de Dios sabemos que están atados a su pecado, a su maldad. Nosotros ya fuimos libres, gracias a Dios. Aún así tenemos que cuidarnos porque podemos también pecar, claro. Podemos también poder pecar también y pueden haber cristianos que también todavía mienten o pecan o están atados a algunas cosas. Entonces, esta es la primera doctrina de la cruz, que fue la redención. Voy a darles aquí algo para iniciar. ¿Qué es y qué significa la redención? ¿De acuerdo? Esto mismo voy a transmitirlo el domingo con más cosas que estuve averiguando acerca de la redención, para que todos estemos hablando un mismo idioma, para que todos aprendamos cómo nosotros podemos, en este objetivo que tenemos de ganar personas perdidas que están en el mundo, esclavizadas al pecado, a la maldad, como decía la hermana, a la pornografía, a la mentira, al robo, a la lujuria, a tantos pecados que están ahí. La gente cree que eso está bien, que lo que ellos hacen es normal en este mundo, pero la realidad es que si no, ellos tienen un problema, como vemos lo que vimos hace 8 días también. Hay un problema en el ser humano que no cumple la ley de Dios. Entonces mucha gente puede decir, no, es que yo soy muy buena persona. Ah, sí, usted es muy buena persona. Entonces déjeme contarle una cosa. Mira, aquí están los 10 mandamientos y le muestran los mandamientos. Y uno de esos mandamientos dice no mentir, por ejemplo, ¿sí o no? O no robar. Y uno le pregunta a la persona, ¿usted ha mentido alguna vez? No, yo que me acuerde, ni en su vida. Ah, sí. ¿Y cómo se llaman las personas que han mentido? Mentiroso. Entonces la persona, o sea que yo soy un mentiroso. Y le confronta a la persona con la realidad. O sea que está en un problema, ya sea el pecado que sea, como esos que ella nombra ahí al ladito. Pero hay una solución al otro lado. Después de la cruz hay una solución que es estas doctrinas de la redención. De la cruz, las doctrinas de la cruz, que son 7. Entonces una de estas es la redención. Entonces, ¿qué es y qué significa? Si nos damos cuenta nosotros, la base del cristianismo bíblico es el evangelio, ¿sí o no? O sea, la base
del cristianismo bíblico. ¿El evangelio qué son? Las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación. Las buenas nuevas de que Jesucristo vino para salvarnos. Y si nosotros queremos comprender el plan de Dios para la humanidad, pues es indispensable entender, comprender aquello que está en el corazón de estas buenas noticias, de estas buenas nuevas que son el Evangelio. ¿Y qué es lo que está allí en el centro del corazón del Evangelio? Pues es el concepto de la redención. ¿Sí? Eso es. Ahora, en la Biblia, la redención se refiere al rescate. Si vio que una de las cosas que ella averiguó sobre la redención, en varias que sacó ahí, dijo, dar rescate o hacer rescate por otro. Entonces, cuando uno habla de rescate, es como cuando ella decía, si secuestran a alguien, piden un rescate. ¿Sí? Nosotros, Cristo pagó ese rescate por nosotros. El precio era muy alto, como decía ella, ¿cierto? Pero la redención se refiere al rescate de Dios en nosotros los creyentes, que ya somos creyentes, y en los que no son también. Por eso, predicarles y enseñarles acerca de la redención, que ellos entiendan que están en sus delitos y pecados, pero que hay alguien que los redime y les perdona todos sus pecados, que se llama Jesucristo. Entonces, por eso la redención, como les dije, se refiere a ese rescate de Dios en las personas y en los creyentes, pero solo a través de la muerte de Jesucristo sobre la cruz. Él fue el único que pudo ir a la cruz. ¿Quién merecía ir a la cruz? Nosotros. Pero Él murió por nosotros. Él nos redimió de la muerte. Nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cierto? Entonces, por eso Jesús con su muerte sobre la cruz nos dio muchos beneficios. Esa muerte en la cruz trae muchos beneficios para la persona que se arrepiente y cree. Ahora, en la forma más básica podríamos decir que la redención se refiere a un rescate. Jesús nos rescató del mundo. Jesús nos rescató del pecado. Jesús nos rescató de la mentira, del odio, de la lujuria, de la lascivia, de la fornicación, del adulterio. Nos sacó, ¿cierto? Nos redimió de ese pecado. Eso es lo que está diciendo, a ese rescate. Ahora, eso inmediatamente tiene varias implicaciones. Y una de ellas es que alguien debe ser rescatado, ¿sí? Alguien debe tener, o debe haber un rescatado. Uno que rescata, que es el redentor, y algo de lo cual la persona es rescatada. Entonces, en ese tema de la redención, siempre tiene que haber esas tres implicaciones. Alguien que debe haber un rescate por algo. Uno que es el que rescata, en ese caso es Jesús, el Redentor, ¿cierto? Y algo de lo cual la persona es rescatada. ¿De qué fuimos rescatados nosotros? Del pecado, de la muerte eterna, de la maldad. Por eso, la Biblia es muy clara. Y es muy clara cuando está definiendo todo esto. Los rescatados, ¿quiénes somos? Nosotros. El Redentor es Dios en Jesús. Y eso me recuerda al versículo que siempre tenemos a la mano, que es Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, o crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, los rescatados somos nosotros. El Redentor es Dios en Jesús, porque Dios no podía bajar. Sí, o si Él lo hubiera querido, podía hacerlo, pero tenía al Hijo, quien le dijo: ve y rescata a este pueblo, a este mundo, de su pecado y de su maldad. Entonces, es Dios en Jesús. Jesús hace la obra, tiene la misión de venir a la tierra, y nosotros somos rescatados ¿de qué? Del pecado. Ese pecado desde el comienzo de la creación, que nosotros lo vemos desde Génesis, ¿no? Entonces, uno dice: pero yo pecado, si yo soy buena persona, yo no le hago mal a nadie. Pero si miente, si desobedece, o está cometiendo algún delito y pecado, que está transgrediendo la ley de Dios.
Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer con las personas, confrontarlos con la ley de Dios. Mira los mandamientos. Muchos dicen, uy, sí, pero van a ver que muchos de ellos está haciendo eso. Está pecando, está robando, está mintiendo, está adulterando. Muchas de esas situaciones. Entonces, cuando la gente se siente confrontada, es lo que nosotros podemos aplicar con lo que nosotros vimos, ¿se acuerdan? Es hacer que la persona reconozca que es un pecador. ¿Se acuerdan de ese versículo o no se acuerdan? Romanos, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ese es nuestro problema, o ese es el problema de la gente. Claro, cuando uno le va a predicar a alguien, le dice, ese es nuestro problema, porque uno se involucra, ¿no? Pero vino Jesús a rescatarnos, a perdonarnos. Pagó el rescate que nadie podía pagar porque era de un precio muy alto. ¿Sí o no? Entonces, Él vino y nos rescató. Entonces, ahí estamos. Ahora, y para entender esto, que es lo que vamos a ver el domingo, vamos a ver algo muy interesante, y es que si nosotros entendemos muy bien los conceptos, tenemos que empezar desde el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo. Esos dos puntos los voy a tratar el domingo. Vamos a ver también otra vez un poquito sobre lo que significa y lo que es realmente la redención. Y vamos a ver desde el comienzo, porque la base de la redención está desde el Antiguo Testamento, desde Génesis, y luego lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. Entonces, es importante eso, examinar la base de la redención de Dios. ¿Por qué? Porque solo de esa manera podremos comprender, podremos entender verdaderamente lo que significa la redención para nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento, los creyentes del Nuevo Pacto. Amén. Entonces, es muy interesante. La hermana dio una ilustración muy clara sobre el pecado, cómo ata a las personas, cómo están atadas así como con cadenas. Cuando ellas deciden entregar su vida a Jesús, esas cadenas son rotas, se caen, ¿cierto? Y también el ejemplo del yugo, ¿no? Y también es interesante ese yugo de pecado que la gente tiene y que no se ha dado cuenta. Entonces hay que hacerles entender eso. Y es muy sencillo, si notan que no tiene nada de una ciencia tan terrible, pero sí, nosotros estudiamos cada domingo estas 7 doctrinas un poquito más profunda de lo que la hermana o los hermanos van a decirnos de cada una de las doctrinas de la cruz, pues para nosotros va a ser más fácil entender, ¿de acuerdo? Entonces el domingo vamos a comenzar con la redención en el Antiguo Testamento, ¿de acuerdo? Y bueno, yo podría adelantarles un poquito sobre esa redención del Antiguo Testamento, porque está desde el Éxodo, desde Génesis, pero en el Éxodo es el evento en el Antiguo Pacto que pone las bases para la correcta comprensión de lo que es la redención. Desde ahí se ponen las bases para esa correcta comprensión o ese entendimiento de lo que es la redención. Porque uno va a hablarle a la gente de las 7 doctrinas, la redención, la justificación, la regeneración, la adopción, son 7. Va a decir, pero ¿qué es eso? No entiendo eso, ¿no? Pero si uno les explica realmente qué es, y no necesita demorarse 1 hora, 2 horas con la persona, no, así, directamente, mira, tú eres un pecador, tienes que reconocer que eres pecador. Si confiesas tu pecado y te apartas de él, alcanzas la misericordia de Dios. Entonces, pero es bueno que la gente lo sepa. Recuerden que, ¿por qué dice que desde el Éxodo? Porque los israelitas, ¿se acuerdan que se encontraban cautivos en Egipto? Encadenados en Egipto, sí, por decirlo así, esclavos del faraón, esclavos porque tenían que hacer lo que ellos dijeran, estaban ahí. ¿Y sabe qué hace Dios? Dios escoge a Moisés como esa persona que los va a liberar. Escoge a Moisés como el agente de liberación. Y para que ustedes vayan leyendo y lleguen aquí con un poquito de conocimiento, lean el capítulo 3 de Éxodo esta semana, si lo pueden leer en estos días. Éxodo capítulo 3, que nos habla realmente cómo se encontraban cautivos los israelitas en Egipto. Pero que Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia, lo que Él hace
o mostrarle a la gente de Egipto y a los mismos israelitas a través de milagros y a través de prodigios, ¿sí? Para que ellos logren salir de esa esclavitud, de ese pecado. Y eso lo encontramos en Éxodo capítulo 7 al capítulo 12. Ahí están las 10 plagas, ¿sí? Yo creo que los mismos israelitas quedaban impresionados de ver esos milagros, esos prodigios, de lo que estaba haciendo Dios. Y sobre todo, que a ellos no los estaba tocando. Eso era lo más tremendo del milagro, ¿no? Entonces, los que estaban sufriendo, ¿quiénes eran? Los egipcios. Ellos estaban siendo guardados, protegidos. Era porque Dios finalmente los quería sacar de Egipto. Por eso, sin embargo, antes de que los israelitas pudieran salir, Dios les mandó prepararse. Y ahí es donde la hermana estaba diciendo que les dio una señal. Y esa es la señal. Exacto. Y esa es la señal que termina convenciendo al pueblo, porque ellos, como cualquier persona, no está convencida y dice, uy, pero ¿será que sí? ¿Será que no? Entonces resultan convenciéndose realmente de lo que es. Amén. Entonces eso es lo que vamos a tratar el próximo domingo acerca de la redención, lo que es realmente la redención en el Antiguo Testamento y lo que es la redención en el Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? Entonces ya vimos este video corto, 12 minuticos, interesante, y así vamos a ver los otros, pero los domingos vamos a dar mucho más de lo que es la redención, en este caso la primera doctrina de la cruz. ¿De acuerdo? Ahí tenemos herramientas, iglesia. Aquí vamos a comenzar a aprender. Aquí vamos a comenzar a saber que Dios de verdad nos ha preparado. Que no vamos a ir como que ignorantes, sin saber nada. ¿Qué hacemos? No. Mire, Dios nos va a traer a memoria muchas de todo lo que hemos estudiado y vamos a poder ver que sí podemos ganar personas de lo que hemos visto. Y vamos a ver que sí podemos ganarnos personas para Jesús. ¿De acuerdo? Así que les invito a que no se pierdan el domingo y también vamos a involucrar a los que no vienen hoy o no vinieron también hoy para que ellos también entiendan y estemos metidos todos en esta misma enseñanza de las 7 doctrinas de la cruz. ¿De acuerdo? Vamos a orar, iglesia. Démosle gracias a Dios. Sí, hoy se pasó rápido el tiempo, así que vamos a darle gracias al Señor en esta hora. Sí. Amén. Vamos a hacerlo en una forma pausada, despacio, pero entendiendo bien. Así que si usted ya tiene algunas notas de lo que es la redención, el domingo lo va a entender mucho más claro, todavía con la enseñanza que voy a traer para este domingo. Démosle gracias a Dios, iglesia, y pidámosle a Dios que muchos se involucren en estos temas para que podamos seguir preparándonos y en un momento dado decir, bueno, en nuestro programa del año, ¿qué día vamos a salir a buscar a las almas perdidas? ¿O cómo las vamos a traer? Sí. Y cómo Dios nos está equipando y nos está poniendo el morral, como dicen los americanos, la mochila encima, con todas las herramientas. ¿Cuál es la mejor herramienta que tenemos? La palabra. La mejor. La palabra y el poder del Espíritu Santo. Con eso es suficiente para que nos ganemos personas. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Queremos honrar, glorificar tu nombre, Señor. Saber que tú nos estás equiparando, nos estás enseñando, nos estás bendiciendo. Gracias por esta primera doctrina que hoy comenzamos a ver, que es la doctrina de la redención. Para que sepamos que nosotros fuimos libres del pecado y la maldad, porque Cristo pagó un precio muy alto en la cruz del Calvario por nosotros. Asimismo, Jesús ha pagado un precio muy alto por la gente que está afuera, por nuestros amigos, vecinos, familiares, personas que nos conocen. Gracias, Señor, por las familias que necesitan la salvación. Gracias, Señor, porque tú tienes un plan trazado para cada uno de nosotros y para la humanidad. Pero necesitas usarnos a nosotros como instrumentos para mostrarle a la gente que está muerta en sus delitos y pecados y que necesitan un redentor que los rescate de la muerte y del pecado.
de la maldad y le perdone todos sus pecados y ellos puedan venir del reino de las tinieblas al reino de la luz. Señor, te damos gracias en esta noche, te adoramos y te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres santo y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor. A ti sea todo el honor, toda la honra y toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Gracias, Jesús. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Que nuestra oración desde hoy sea: Señor, úsame. Esta mañana me levanté temprano, leí el devocional, si lo dieron, el devocional del alimento para el alma, y leí las lecturas de la Biblia, y es impresionante lo que Dios tiene para nosotros, ¿saben? Cómo Job, siendo un hombre intachable, ¿sí?, es sometido a una prueba tremenda. Y vienen sus amigos creyendo que todo lo que dice. Yo decía alguna vez, ¿por qué estos amigos de Job no le dijeron lo que tenían que decirle, sino solo le recriminaron? Y todo lo que le dijeron era: es porque usted pecó, es porque usted no se merece la vida, usted es un pecador, todo le está. Y él se defendía, y él se defendía diciendo: ustedes no saben quién soy yo. ¿Sí o no? Y le estaba diciendo a ellos: ustedes no me conocen. Yo soy más, ¿cómo decía él? Una palabra más que, más mejor, más mejor y menos peor. No, yo soy más, se me olvida la palabra en este momento. Más cerca de Dios. Sí, justo también, pero no, yo soy más entendido. Bueno, voy a volverla a mirar en la lectura, pero era algo que les estaba diciendo. Ustedes realmente los confronta a cada uno de los amigos. Y ustedes son unos mentirosos. El malo, exactamente. Pero mire que es tratando de justificarse. En una de las doctrinas de la cruz es la justificación, porque todo el mundo se justifica. Entonces dice: no, pero usted se está justificando porque usted es bueno, porque usted era intachable, porque usted ayudaba a los pobres, porque usted tenía mucho dinero y compartía. Y no se daban cuenta. Bueno, muchas de las cosas que ellos le recriminaron a Job, entre todas las palabras que hay, por eso quedaron escritas en la Biblia, es porque muchas de esas son verdad. Solo que ellos lo estaban haciendo de una forma que no entendían. Amén. Entonces, por eso al final ya saben cómo les fue, ¿no? Entonces, hermanos, vamos a seguir orando. Pidámosle a Dios eso en nuestra oración, Señor, que ganemos personas, que les hablemos a las personas, que no se nos quede nadie sin decirle por lo menos: Dios le bendiga, Dios lo va a ayudar, Dios va a sacarlo adelante, porque muchos van a preguntarnos a nosotros y van a venir a nosotros, y nosotros vamos a ir a los que están perdidos para ganarlos para Cristo. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo viernes en oración en la mañana, y en la noche tendremos también nuestro tiempo de oración para orar por todo este evangelismo, para orar por nosotros, para orar por las familias, para rescatar esas almas que están perdidas. ¿De acuerdo? Dios los bendiga. Saludo para todos, bendiciones, y nos vemos el próximo viernes en oración. Amén. Te agradecemos por haber estado con nosotros hoy. Te invitamos a nuestra próxima reunión. Miércoles, reunión de enseñanza bíblica 7 de la noche. Viernes, reunión de oración 7 de la noche. Domingo de celebración familiar, 11 de la mañana. El segundo domingo del mes, comparte con nosotros en nuestro ayuno congregacional y Santa Cena. Si deseas ver de nuevo el mensaje de hoy, visita nuestro canal en YouTube, Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. Encuéntranos en Instagram y Facebook como Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá. O ingresa a www.veracabogotá.com. Ministerio Misión Mundial Veraca Bogotá.
Honramos a Dios, la familia y la iglesia.